Últimamente duermo muy mal. Trato de apoyar la espalda en la noche de los tiempos y arrojar a la nada todos esos números y frases hirientes con que cada jornada determina y marca, pero es inútil. Permanezco con los ojos cerrados y escucho cómo cada media hora el locutor impersonal recita las mismas noticias. Entre una y otra tanda, cuelgo el imaginario en el borde de tangos cansados y amargos. Soy un tonel vacío, puedo rodar por cualquier espacio y sin embargo me quedo inmóvil en la plaza de las alegorías nocturnas, sin poder soñar. A veces, cuando cruzo uno de los puentes y atravieso migrañas, sé que estoy en pie. Contemplo la idea de lo que nunca va a ocurrir y me rescato en esas aguas turbias de la locura dominable en los terrenos diurnos, pero tan secretamente admitida entre las tempestades del desierto, donde trato de entender la noche. Mi padre, vestido de marrón, no puede hablarme. Y cuando el oleaje del insomnio me devuelve a la sábana incierta de un cine en la infancia, recién encuentro el eje de una historia posible. Están proyectando La calle del pecado y Sully Moreno atraviesa las galerías oscuras que circundan el Luna Park. Va en una camilla y los resplandores de su rostro agónico iluminan las plateas del Rodi. Apenas un fragmento de este poema en prosa de Dora Batistón, poeta, escritora realiquense. Cine Rodi fue publicado en el Alter Ego número 68, diciembre 2010, y como pueden ver y disfrutar también, está acompañado por un grabado de Dini Calderón. Esta publicación del Alter Ego yo me atrevo a abrirla un poquito porque es una maravilla. Tiene toda la poesía bonita de la Dora y también una cantidad de grabados de Dini Calderón que impresionante. Si la encuentran por ahí en algún canasto, si la buscan en alguna biblioteca, disfrútenla. ¿Por qué estoy hoy leyendo este poema en prosa? Porque habla del cine. Y justamente la novela que vamos a conocer hoy, a descubrir un poquito, ya tiene casi 53 años, mirá, Triste, solitario y final, del Gordo Soriano. La primera novela negra de Argentina, eso se lo vamos a preguntar a el detective literario Damián Repetto. Te dije que hoy íbamos a conocer Triste, solitario y final, pero no te dije dónde. Acá, en Bang. Damián Repetto, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Cintia Alcaraz. Bueno, me alegro mucho. ¿Alguna vez estás mal? No. ¿Y cómo entonces podés leer tanta correría policial y no estar nunca mal? No, simulo para este programa. Bueno, me alegro muchísimo. Me encantan los simuladores. El Gordo Soriano, Osvaldo Soriano, ¿qué es para la literatura argentina? Es, como vos dijiste en el primer bloque, o en la primera parte del bloque, el primer escritor de policial negro argentino. Hablábamos un poco cómo venía el desarrollo del género en Argentina, de la importancia de la colección Serie Negra dirigida por Piglia para la editorial Tiempo Contemporáneo, pero todavía no existía una novela. Había muchos que estaban escribiendo, evidentemente, pero todavía no habían publicado. Y Soriano en 1973 publica esta hermosa novela que se llama Triste, solitario y final, que recordarán de capítulos anteriores, del inmediatamente anterior, que es la frase con la que Philip Marlowe se despide de Terry Lennox una vez que ha descubierto su traición. Tiene que ver con un homenaje también, porque el detective, bueno, ahora vamos a profundizar en el último bloque, así que se quedan hasta el final, pero el detective es Marlowe. Sí, vamos a ver después bien cómo juega Marlowe en la historia de la novela, pero también en la historia del desarrollo del policial en Argentina, porque es un personaje sumamente importante para el desarrollo del género en nuestro país. Hay una anécdota linda respecto a esta novela que dicen que, vamos a ver, que los personajes centrales son Marlowe, el propio Soriano, y andan rondando ahí el gordo y el flaco, ¿no?
Stan Laurel y Oliver Hardy, y que Soriano quería escribir una novela sobre el gordo y el flaco, y no se le ocurría cómo hacerla, ¿no? Estaba con la idea y no cuajaba. Había leído hacía poco el Largo Adiós, y en un momento por la ventana de su casa entra un gato, y él, un tipo muy amante de los gatos, Soriano, también lo era Chandler, un amante de los gatos, a punto tal que en algún momento de su vida Chandler no dejó que lo fotografiaran si no tenía un gato encima. Pocas fotografías hay de Chandler de todos modos. Pero bueno, digo, esa conjunción del Largo Adiós y un gato negro ingresando por una ventana, él lo sintió como una iluminación, y ahí arrancó la escritura de Triste, Solitario y Final, que es una novela, su primera novela, es la primera novela negra, pero vamos a ver que tiene otros condimentos de Argentina. En el tercer bloque. Contame de Soriano. ¿Por qué cuando muere, página 12, por ejemplo, lo publica en tapa con esta imagen, que si la querés la podés mostrar, la que tenés acá, y pone solos? Me haces mostrar mi pancita. Me haces mostrar mi pancita. Y titula Solos. Mirá, ¿Por qué la desaparición de Soriano generó eso, al menos en los que escriben literatura, entre los escritores? Y yo no lo sé muy bien. Yo creo que más que entre los escritores, entre los periodistas, ¿no? Y Claro, porque era un periodista. él escribió muchísimo, era un gran cronista, ¿no? Esto que está tan de moda hoy, que es la crónica, pero era según los comentarios de los amigos, la verdad, digamos, todos los periodistas que trabajaron con él en esa redacción luminosa que era la de página 12 de los 80 y los 90, destacan su humor, su pasión por el fútbol y sobre todo el fervor con que se dedicaba a esa pasión tan argentina que es la amistad. Que es la amistad, tal cual. Entonces nos encontramos en el segundo bloque, espero que estén ahí, para conocer Triste, Solitario y Final. Triste, Solitario y Final fue publicado por primera vez en 1973. En la primera parte de la novela encontramos a Stan Laurel, el famoso flaco de la serie cómica El Gordo y el Flaco, que va a visitar al detective Philip Marlowe. Va con un pedido extraño. Quiere saber por qué Hollywood lo ha olvidado, por qué ya no lo contratan para ningún trabajo. Al principio Marlowe se burla, entre irónico y cínico, del pedido de Stan Laurel, pero lo ve tan sufriente que decide ayudarlo y comenzar sus investigaciones. Esta primera parte se entrevista con varios personajes, entre ellos Oliver Hardy, el gordo y el flaco, y también hay un encuentro poco virtuoso con John Wayne que termina a los insultos y a la piña limpia. Sin embargo, la investigación de Marlowe termina abruptamente por la muerte de Stan Laurel. Allí termina la primera parte de la novela. Años después, Marlowe va hasta el cementerio a visitar la tumba de Laurel y encuentra en el lugar a un joven periodista argentino que se llama Osvaldo Soriano y que no habla muy bien inglés, pero como Marlowe sabe hablar español, le dice que está en el lugar, está en el país, porque está en el medio de una investigación para escribir una novela sobre el gordo y el flaco. Se van a tomar algo juntos y se va tejiendo en esas charlas un poco de amistad, ¿no? Marlowe le cuenta sobre los últimos años de Laurel y Soriano le cuenta también respecto de un momento terrible que sufrió el flaco cuando un periodista publicó una noticia en la que denunciaba la miseria, la pobreza y el desamparo en que vivía. Para ganar algunos mangos, Marlowe acepta un pedido de investigar una cierta infidelidad conyugal y lo conchaba a Soriano para que lo ayude. El caso es así. Richard Frears, un mafioso
de segundo orden, contrata a Philip Marlowe para que siga a su hermana Diana Walcott, que está metida en un matrimonio violento. Sin embargo, a poco de investigar, Marlowe se da cuenta de que en realidad Frears quiere asesinar a su hermana y los utiliza a él, y en este caso también a Soriano, como chivos expiatorios. La escena se resuelve en una persecución automovilística por el centro de Los Ángeles, con un tiroteo tremendo, y culmina con una paliza adentro de un cine que le dan los mafiosos a Soriano y Marlowe. Y no solo eso, sino que la policía los agarra a las mechas, los lleva a la cárcel y también los faja para que aprendan cómo funciona la ley. Luego de la paliza, los abandona en una playa a las afueras de Los Ángeles. Vuelven derrotados, caminando, y una chica los levanta cuando ellos están haciendo dedo. Cuando están en la oficina de Marlowe, deciden colarse en la entrega de premios Oscar para que Soriano pueda entrevistar a Charles Chaplin, que es amigo de juventud de Stan Laurel, para tratar de seguir con su idea inicial de escribir la novela. Logran colarse en la fiesta de los Oscars, pero todo se va al tacho. ¿Por qué? Porque cuando logran meterse en el camerino de Chaplin, Soriano, que no hablaba muy bien inglés, y Chaplin, que no se mostraba muy amable, los expulsó. En el medio de la expulsión del camerino, Marlowe lo ve a John Wayne, que le debía unas cuantas piñas de la primera parte de la novela. Entonces lo encara y se agarran a piñas John Wayne y Marlowe. Y no solo eso, sino que se empiezan a meter otros actores. En eso, desde el escenario, Soriano salta y empieza a pelearse con otros actores. Vuelan sillas, platos, cuchillos, tenedores. Una batagola fenomenal. Eso lo aprovechan unos gángsters para secuestrar a Chaplin. Intentan secuestrarlo y Marlowe y Soriano a su vez intentan llevarse a Chaplin, rescatarlo de los gángsters, pero llevárselo a la oficina de Marlowe para poder entrevistarlo, interrogarlo respecto de la vida de Stan Laurel. En ese lío, los secuestradores logran llevarse a Chaplin y hay una tremenda persecución, esta vez en las afueras de Los Ángeles, en la que por primera vez Soriano dispara y mata a alguien. Hay un lío fenomenal, otra vez, y ellos terminan al costado del camino, sabiendo que van a ser acusados de ese asesinato y probablemente del secuestro de Chaplin. Se cuelan en un tren, pero como dice el dicho, nunca falta un buen corneta, y un turista argentino los delata. Entonces tienen que bajarse del tren y vuelven caminando hacia la oficina de Marlowe. Saben que en cualquier momento los van a ir a buscar, toman un whisky, tienen una última charla, y en ese momento Marlowe le pregunta por qué se le ocurrió después, desde allá lejos, desde Argentina, investigar la vida de el gordo y el flaco, ¿no?, de Stan Laurel y Oliver Hardy. ¿Por qué quiere escribir una novela sobre ellos? Y Soriano simplemente le responde: porque los quiero mucho. Hoy en Bang, ya saben, Triste, Solitario y Final, de Osvaldo Soriano. Dijimos que es la primera novela negra de nuestro país, pero Juan Sasturain dice que es una novela de aventuras. Sí, no cumple, cuando la lean van a ver, no cumple con los estándares, la estructura de lo que hemos venido viendo en estos programas de una novela negra. De hecho, si somos rígidos, no cumple con los estándares de una novela, ¿no? Su estructura es más bien episódica, ¿no? Se van anudando sucesos uno detrás del otro. La parte más
vamos a decir, mejor construida, más reposada, es la primera parte, ¿no? La de la relación entre Philip Marlowe y Stan Laurel. Una vez que aparece el personaje de Soriano en la escena, ahí se suceden uno atrás del otro, sin respiro, todos los episodios que escucharon recién. Los tiroteos, las palizas, las persecuciones, los, las idas y venidas por esa ciudad de Los Ángeles. Digamos, hay en ese sentido, una novela de aventuras porque no hay respiro. Sucede una cosa, un episodio, un hecho atrás del otro y no hay tiempo casi de ni pensar. Y Soriano decidió técnicamente meterse a la novela, porque no es que construye un alter ego, sino que le pone su nombre al escritor, que se transforma en el ayudante del detective. Sí, es un juego que dice, ¿no? Un juego metaficcional, que es un juego muy tramposo porque cuando uno no está muy entrenado, suele creer que aquello que se cuenta o bien es verdad o que realmente al escritor que tiene el mismo nombre le pasó algo parecido. En realidad podemos decir que ni siquiera es una novela, que es lo que es un pastiche, ¿no? Un pastiche, que es un término que viene de la plástica y que aplicada a la literatura tiene ese mismo valor que tiene la plástica, ¿no? La idea de pegotear, mezclar, combinar elementos que provienen de distintos orígenes, materiales de distintos orígenes, ¿no? Pero es un término que normalmente se utiliza de modo peyorativo, un pastiche, digamos. No sería este el caso. No, en crítica literaria no es un término peyorativo, es descriptivo de una técnica que es muy propia de, para no ser excesivamente técnico, digamos, de lo que vivimos en la posmodernidad, de lo que vimos, por ejemplo, con Ana Lidia Vega y Pasión de Historia, el cuento Pasión de Historia, lo recordarán, ¿no? Los femicidios que mezclaban crónica policial, noticias de diarios íntimos, cartas, notas editoriales. Es decir, esa mezcla sin solución de continuidad, casi sin jerarquías, es lo que hace el pastiche y es altamente productivo. Digamos, no es peyorativo. Yo siento que en esta primera novela se dio todos los gustos. Sí. ¿Cómo siguió después Soriano en el policial? No siguió. No siguió en el policial. Después Soriano abandonó el policial y se dedicó a otro tipo de literatura por la que es mucho más conocido y que lo ha convertido en un sujeto célebre y extremadamente leído, por lo menos en una época, ¿no? Entre los 80 y los 90, ¿no? Una sombra ya pronto serás. Y No habrá más penas ni olvido, creo que están en los puntos más altos su literatura. Cuarteles de invierno, La hora sin sombra, Sus plantas rendido un león, creo que son novelas dentro de un estilo mucho más flojas, que repiten muchos shades, muchos juegos, pero también se ha desarrollado mucho trabajo, como dijimos en el primer bloque, dentro del periodismo, y no dentro de la noticia, sino dentro de la crónica, y crónicas que después compiló en varios volúmenes. Pero también es muy lindo este ingreso que hace el personaje de Marlowe, ¿no? De Philip Marlowe. Sí. Hay un artículo muy crítico por ahí en algún sentido de Elvio Gandolfo. Elvio Gandolfo es un especialista en literatura policial, en historieta, literatura de ciencia ficción, etc. Él mismo escritor, que tiene un título hermoso que se llama Perdona a los Marlowe, no saben lo que hacen. Donde él, de alguna manera, lo que critica es que la serie negra argentina no se construyó en torno a una literatura, a imágenes semejanza de una literatura, ni siquiera a imágenes semejanza de un escritor, sino que la serie negra argentina se limitó a imitar a Marlowe, al personaje Marlowe, ¿no? Que ya vimos en El largo adiós. Entonces, que en mayor o menor medida los escritores de la serie negra argentina construyeron personajes que eran Marlowe, ¿no? Marlowe tiene un espíritu tanguero, es un amigo fiel, claro, etcétera, sí, etcétera. Muy argento. Claro, podría. Argento. Entonces, de alguna manera,
Soriano abrió una puerta. Sí, pero vos sabés que el otro día, no me puedo acordar ahora a quién escuché en una conferencia de hace algunos años en la Biblioteca Nacional, que era en homenaje justamente a los 50 años de Triste, Solitario y Final, que decía algo así como que la mayoría de los escritores de policial en Argentina han utilizado el género para denunciar la época. Y que justamente en esta novela no sucede eso. Esta novela tiene más que ver con lo que quería hacer Soriano con El Gordo y el Flaco. Sí, esa es una crítica que se ha hecho mucho. Sospecho de que quien hablase es de Ezequiel de Rosso. Exactamente, que habla muy rápido. Habla muy rápido y se come la mitad de las palabras, de las letras, como uno, que no dice cosas tan interesantes como él. Hay algo que es cierto en lo que critica Ezequiel de Rosso, es que los escritores de policial argentino, creo que salvo, en este caso, Soriano, pero también es algo que me parece, yo dejaría fuera de eso a Juan Sasturain, escribían policial como culposos, ¿no? En el medio de los 70, de la vorágine revolucionaria y demás, ¿no? Se sentían medio culpables de escribir novela policial, ficción, y no novela sartreana como La náusea, ¿no? No novelas comprometidas. Entonces, no veían el policial como un fin en sí mismo, sino como un vehículo de crítica social. Se ha dicho mucho que el policial es la novela social del último cuarto de siglo, entonces de alguna manera todo el tiempo estaban excusándose en que utilizaban la popularidad del policial para vehiculizar un mensaje político y social. En el caso de Soriano eso no sucedía. Hasta acá con el tercer bloque y último bloque de Bang. Hoy Triste, Solitario y Final. ¿Y mañana qué? Bueno, tienen que sumarse a la televisión pública pampeana, apoyar esto que es el medio de todos, todas y todas, y seguirnos en el próximo capítulo también. Nada puede salir mal si todo empieza en un camino de tierra. Puede mal y sal